Todo empezó con un camión repleto de pepinos frescos, suficientes para alimentar a un pequeño pueblo. Pero bajo los productos se escondía un secreto mortal. Suficiente carga peligrosa para arrasar una ciudad entera. En 2024, los cárteles encontraron una nueva estrategia: usar el suministro de alimentos de Estados Unidos como tapadera para contrabandear sus productos a través de la frontera. Todo marchaba según lo previsto hasta que llegaron 10 marines estadounidenses, entrenados para detener el caos antes de que se extendiera. Desde un arsenal oculto capaz de borrar una ciudad del mapa, hasta la famosa Operación Apio, revelaremos cada detalle de esta misión clasificada. Número 3. La tapadera perfecta para un juego mortal. Durante décadas, la guerra contra las drogas en Estados Unidos se ha desarrollado como una partida de ajedrez mortal. Cada vez que las fuerzas del orden idean una jugada brillante, una nueva táctica, una redada importante o una estrategia revolucionaria, los cárteles contraatacan con algo más astuto, rápido y despiadado. Es un círculo vicioso: victoria seguida de adaptación, fracaso seguido de evolución. Pero en los últimos años, lo que está en juego ha alcanzado cotas aterradoras. En 2024, mientras familias de todo Estados Unidos enterraban a sus seres queridos, 80,000 personas perdieron la vida por sobredosis de drogas. Esa es la población de una pequeña ciudad entera aniquilada en tan solo 12 meses. Y mientras madres y padres lloraban, el dolor de una madre de Tampa Bay nos cuenta sobre la pérdida de su hijo por una sobredosis. Los cárteles no se detenían, sino que innovaban, convirtiendo la tragedia en oportunidad. Como se mencionó antes, encontraron un método de contrabando tan ingenioso, tan arraigado en la vida cotidiana, que casi nadie en las fuerzas del orden lo previó. Introdujeron su veneno en el sistema más confiable del país: el suministro de alimentos. El fentanilo es la causa principal de la pesadilla de sobredosis en Estados Unidos. Este opioide sintético es 50 veces más potente que la Heroin, barato de producir y devastadoramente eficaz para mantener enganchados a los adictos. Incluso unos pocos miligramos, apenas suficientes para cubrir la punta de un lápiz, pueden paralizar el corazón humano. Para los cárteles, el fentanilo es una droga ideal. Fácil de ocultar, fácil de transportar e increíblemente rentable. Pero había un problema: introducirlo a granel en Estados Unidos sin ser detectado. Durante años, los contrabandistas recurrieron a túneles, mulas o incluso drones para introducir drogas a través de la frontera. Pero la seguridad fronteriza se adaptó, la tecnología mejoró y las redadas se intensificaron. Los cárteles necesitaban algo nuevo, algo invisible. ¿Su solución? Escondan las drogas donde nadie sospecharía, entre las verduras y frutas que los estadounidenses consumen a diario. Inofensivo, ¿verdad? Solo ingredientes para ensaladas sobre ruedas. Solo que, en el fondo de esas cajas, hay paquetes de sustancias ilegales selladas herméticamente y envueltos para engañar a los rayos X. Perdedor. Eres un perdedor. Esta noche, cientos de libras de metanfetamina se encontraron en cajas de pepinos. O tal vez sea un camión lleno de apio. Pero cada inocente tallo está repleto de compartimentos ocultos que valen millones de dólares en narcóticos. Los cárteles no se detuvieron ahí. Se pusieron creativos. Pina. Vaciadas y llenas de metanfetamina. Sandías rellenas de cápsulas de fentanilo. Pintadas para parecer perfectamente naturales. No eran solo escondites ingeniosos. Eran obras maestras del engaño, diseñadas para integrarse a la perfección en el flujo comercial. Y he aquí por qué funciona tan bien. Cada año, 60 millones de toneladas de productos frescos cruzan de México a Estados Unidos. Es una cifra asombrosa. Y como los alimentos se echan a perder rápidamente, los funcionarios fronterizos solo pueden inspeccionar a fondo alrededor del 8% de los envíos. Los cárteles vieron la oportunidad de inmediato. Se dieron cuenta de que los inspectores, bajo la presión de mantener el movimiento de mercancías, se apresurarían en los controles antes que dejar que camiones llenos de productos perecederos se pudrieran al sol. Era una laguna legal perfecta y la explotaron sin piedad. La magnitud de esta operación quedó clarísima durante uno de los mayores decomisos de drogas en la historia de la DEA en Atlanta. En el mercado agrícola estatal de Atlanta, agentes federales abrieron lo que parecía un envío rutinario de pepinos. Enterrados en lo profundo de esas cajas, 317 kilos de metanfetamina ocultos entre 13,600 kilos de verduras. No eran contrabandistas aficionados. Los paquetes estaban envueltos especialmente para burlar los escáneres de rayos X,
con materiales diseñados para imitar productos orgánicos. El ingenio que se esperaría de ingenieros militares, no de criminales. Y aquí está el truco. Si la pista anónima que desencadenó la búsqueda, ese cargamento habría pasado desapercibido. Esas 317 kilos de metanfetamina representaban 500,000 de dosis letales, suficientes para devastar comunidades enteras. Cuanto más investigaban los investigadores, más claro estaba. No se trataba solo de contrabando. Era un imperio logístico. En la cima estaban gerentes corruptos de plantas empacadoras, a quienes se les sobornaba para que metieran drogas discretamente en cajas legítimas antes de sellarlas. Luego estaban los camioneros, entrenados para actuar con calma y normalidad en los controles fronterizos, mimetizándose con miles de otros transportistas. Finalmente, en el lado estadounidense, los mercados agrícolas y centros de distribución servían como puntos de entrega discretos donde se intercambiaban medicamentos antes de que los productos llegaran a los supermercados. Todo funcionaba con la precisión de una campaña militar, excepto que la misión no era la defensa. Era la destrucción impulsada por la codicia. Cada jugador conocía su rol. Cada envío estaba perfectamente sincronizado. Piénsalo. Los mismos camiones que entregan frutas y verduras frescas a tu supermercado local también podrían transportar suficientes narcóticos para arrasar una ciudad entera. Esto no solo es escalofriante, es una genialidad en el sentido más perverso. Los informes sobre esta estrategia han aumentado. Los agentes de aduanas y protección fronteriza ahora encuentran drogas ocultas en alimentos cotidianos con regularidad. En San Diego, sandías falsas rellenas con metanfetamina valorada en $5 millones fueron pintadas para que parecieran reales y mezcladas con productos auténticos. En el puente internacional FAR, se encontró un cargamento de pimientos y pepinos con metanfetamina por valor de $14 millones. En el extranjero, se ha encontrado cocaína en cargamentos de camarones congelados, algunos de ellos avisados por la inteligencia estadounidense. Ni siquiera los dulces son seguros. En Nueva Zelanda, una organización benéfica distribuyó, sin saberlo, dulces con sabor a piña hechos de metanfetamina pura. Los cárteles seleccionan los productos estratégicamente. Las bayas, la lechuga y otros productos de rápida descomposición son perfectos para ellos. Los inspectores no tienen tiempo de revisar cada caja sin arruinar las entregas. Sin informantes, estas operaciones son casi imparables. De hecho, 7 de cada 10 redadas importantes comienzan con un chivatazo, no con controles aleatorios. Eso significa que por cada cargamento interceptado, innumerables otros pasan desapercibidos. La genialidad de este plan reside en su simplicidad, ocultarse a plena vista. La cadena de suministro de alimentos es una de las mayores fortalezas de Estados Unidos. Un sistema construido para la velocidad, la eficiencia y la confianza. Los cárteles transformaron esa fortaleza en un arma. A medida que los cárteles refuerzan su control sobre el suministro de alimentos, un hombre se convierte en el rostro de su persistencia, Rafino Pineda Pérez. Su historia demuestra cuán arraigado y terriblemente resistente se ha vuelto este imperio en la sombra. Número 2. La conexión de Rafino Pineda Pérez con la ingeniosa operación. Algunas personas ven la deportación como el final del camino, un boleto de ida a casa, sellado con una advertencia para no volver jamás. Para Rafino Pineda Pérez, la deportación era más como fichar para un almuerzo rápido. Trataba el sistema migratorio de Estados Unidos como una puerta giratoria, entrando y saliendo con una facilidad que dejaba a los agentes de la patrulla fronteriza frustrados y exhaustos. Cada vez que el sistema creía haberlo borrado, regresaba más agudo, con mejores conexiones y más letal que antes. Y cada reingreso no se trataba solo de él, sino de los cárteles, que se incrustaban cada vez más en el torrente sanguíneo de Estados Unidos. Su historia comienza en el desierto de Arizona en 2001. Los agentes lo atraparon transportando marihuana por la frontera, descuidado por primera vez en una carrera basada en la precisión. Se siguió el procedimiento estándar: huellas dactilares, papeleo, deportación. Para las autoridades, fue una pequeña victoria en una guerra interminable. Para Rafino, fue apenas un contratiempo. La mayoría lo habría tomado como una lección aleccionadora. Para él, fue una pausa, un reinicio antes del siguiente trabajo. Meses después, con nuevos documentos falsos y conocimiento interno de caminos de tierra poco vigilados, Rafino volvió a infiltrarse. En aquel entonces, la vigilancia fronteriza tenía brechas tan amplias que podían pasar camiones enteros. Los sistemas de rastreo digital eran primitivos,
la mano de obra escasa y la corrupción siempre acechaba. Pero Rafino no solo retomó el trabajo donde lo dejó, sino que lo mejoró. La Mariana era pan comido. Pasó a la cocaína, escalando posiciones en la cadena alimenticia. En 2007, lo atraparon de nuevo, esta vez enfrentándose a la cárcel antes de una segunda deportación. En teoría, parecía que el sistema funcionaba. En realidad, no. Rafino no consideraba la deportación un castigo, sino un entrenamiento. Cada incursión agudizaba sus instintos y cada arresto refinaba sus tácticas. En 2024, la historia de Rafino ya no era un caso aislado, sino un ejemplo. Solo ese año, el ICE registró más de 7.000 casos de delincuentes que reingresaron tras ser deportados. Casi un tercio eran miembros de cárteles. No eran personas despistadas que buscaban trabajo, eran lojistas, contrabandistas y exploradores entrenados. Recaudaban dinero para jefes en México, enviaban mensajes codificados entre las células de Estados Unidos y lo más alarmante, usaban el propio suministro de alimentos estadounidense como camuflaje. La droga ya no se transportaba solo en vagones huecos o túneles ocultos, sino que llegaba en cajas de fruta, cestas de verduras y palés de comestibles que pasaban inspecciones de rutina a diario. Los cárteles comprendían la genialidad de la simplicidad. ¿Quién sospecharía de pepinos, aguacates o productos enlatados? ¿Y quién mejor para moverlos que hombres que conocían cada punto débil del sistema? Incautamos más de 1.000 cajas con pepinos, y la mayoría contenía metanfetamina oculta en las 4 esquinas, en pequeños rectángulos como los que se ven hoy en la mesa. Rufino era uno de ellos. Para cuando volvió a entrar por tercera vez, era invisible. Se instaló discretamente en Georgia, manteniendo un perfil bajo hasta su siguiente gran trabajo. Este llegó en el verano de 2025, con un camión cargado con 317 kilos de metanfetamina cuidadosamente escondidos dentro de cajas de pepinos. El conductor era Andrés Jasso Jr., otro agente de confianza del cártel. Rufino no estaba al volante, era más listo que eso. Conducía un vehículo aparte, explorando como si fuera un reconocimiento militar, buscando puestos de control y unidades de patrulla. Todo el cargamento habría pasado desapercibido de no ser por un raro chivatazo que condujo a la redada. Para 2025, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó una realidad escalofriante. 1 de cada 4 arrestos relacionados con drogas involucraba a personas que ya habían sido deportadas al menos una vez. No se trataba de reingresos accidentales. Eran hombres como Rufino y Andrés, infiltrados reincidentes con entrenamiento, disciplina y dinero del cártel a sus espaldas. Cada deportación solo les agudizaba las habilidades. El primer viaje le enseñó a Rufino los horarios de patrullaje. El segundo le enseñó las rutas que debía evitar. Para el tercero, era casi intocable. La deportación no era disuasión, era un posgrado, y no estaba solo. Las autoridades han vinculado operaciones similares de contrabando de frutas y productos agrícolas a estructuras de cárteles más grandes, probablemente respaldadas por facciones del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde pepinos en Georgia hasta aguacates en California, e incluso envíos de dulces en Texas, el mensaje es claro. Los cárteles han convertido la cadena alimentaria estadounidense en un arma. Como lo expresó sin rodeos un funcionario fronterizo, deportamos a un hombre y los cárteles lo traen de vuelta enseguida. El dinero no es problema. Los contrabandistas están por todas partes. ¿Corrupción? Ni me hables. Los cárteles no solo tratan a los deportados como criminales, sino como soldados. Sus regresos se planifican como misiones militares. Sus rutas están exploradas y aseguradas. Sus objetivos son claros. Mueva el producto y evite ser detectado. A pesar de sus ingeniosas tapaderas, los cárteles deben haber aprendido que Estados Unidos tampoco cederá. Número 1. Operación Apio, el desmantelamiento del mercado agrícola de Atlanta. El apio suele pasar desapercibido, relegado a sopas o ensaladas. Pero en agosto de 2024, protagonizó una de las mayores incautaciones de metanfetamina en Atlanta. Atlanta es un centro para los cárteles mexicanos por sus rutas de transporte, dinero y población donde pueden operar discretamente. El escenario fue el mercado agrícola estatal de Atlanta en Forest Park, Georgia, un enorme centro donde llegan camiones de productos frescos diariamente. El 8 de agosto, una operación del cártel fracasó. La DEA de Atlanta actuó con información de inteligencia sobre un cargamento sospechoso de México. Con el Departamento de Agricultura de Georgia,
interceptaron el camión al llegar. Entre miles de kilos de verduras se escondía algo mucho más peligroso. Entre casi 13.600 kilos de apio, descubrieron más de 1.130 kilos de metanfetamina cristalina. El conductor, Jesús Martínez, ciudadano mexicano, fue arrestado. Transportaba una carga de confianza, término usado cuando los cárteles envían grandes cantidades, confiados en su ruta de contrabando. Robert J. Murphy de la DEA declaró que se trataba de una cantidad significativa enviada lejos de la frontera, demostrando la confianza del cártel. El valor de la metanfetamina se estimó en $3,2 millones, destinada a distribuirse por el sureste. La incautación fue una onda expansiva. Atlanta era vista como centro de distribución, pero esta redada confirmó que los cárteles ya habían echado raíces. En la conferencia de prensa apareció Tyler Harper, comisionado de Agricultura de Georgia. ¿Por qué agricultura? Harper explicó que el crimen busca el camino fácil. El apio, con sus cajas voluminosas, era el camuflaje perfecto. El apio fue destruido por contacto con narcóticos. La confianza del cártel fracasó. Lo que debía saturar los mercados del sur se convirtió en evidencia federal. La redada destacó cómo las cadenas de suministro de alimentos se han vuelto caballos de Troya para el tráfico de drogas. La DEA sigue enfocada en desmantelar los cárteles mexicanos. El arresto de Martínez fue solo el inicio de una investigación más amplia. Los agentes rastrearon el envío hasta su origen en México. Para Georgia, el decomiso fue una llamada de atención sobre la explotación de su industria agrícola. Harper prometió continuar trabajando con agencias federales y locales. El apio se convirtió en 2024 en protagonista de uno de los capítulos más dramáticos de la lucha de Atlanta contra los cárteles. Pero los cárteles han encontrado métodos aún más sofisticados que el apio. Dado que este cártel confía mucho en lo que ha estado haciendo para enviar esta cantidad de una sola vez, esto sugiere su poder y tamaño, y obviamente necesita nuestra mayor atención. Sin embargo, esa confianza fracasó. Lo que se suponía que saturaría los mercados del sur se convirtió en evidencia bajo custodia federal. Este no era solo un problema de Atlanta, era un problema de Estados Unidos. La redada puso de relieve la distancia que pueden recorrer las drogas desde la frontera antes de ser interceptadas y cómo las cadenas de suministro de alimentos se han convertido en prácticos caballos de Troya. La DEA enfatizó que su principal prioridad operativa sigue siendo desmantelar los cárteles mexicanos que alimentan la crisis de drogas en Estados Unidos, y casos como la Operación Apio son un recordatorio de que estos cárteles no operan en la sombra. En cuanto a Martínez, su arresto fue solo el comienzo. Agentes federales comenzaron a rastrear el envío hasta su origen, probablemente una planta de empaque mexicana donde se mezclaban productos legítimos y carga ilícita en un solo cargamento. El rastro podría conducir a coordinadores logísticos, transportistas corruptos y eventualmente a los manipuladores del cártel. Para Georgia, el decomiso fue una llamada de atención. La industria agrícola del estado, vital para su economía, había sido explotada. Harper prometió que el equipo policial de su departamento seguiría trabajando con socios federales, estatales y locales. El apio puede ser aburrido en el plato, pero en 2024 se convirtió en el eje central de uno de los capítulos más dramáticos de la lucha de Atlanta contra los cárteles.